Ahora sí, chiquillos. Hola. Hola, hola. Ya. Voy a compartir pantalla por mientras. Ahora, ¿Por qué tiene que grabar? para subirlo a YouTube después, para que ustedes puedan repasarlo. Ya. Otra actividad que tenemos acá dice, lee las siguientes frases e indica qué tipo de figura literaria corresponde. Vamos a recordar las figuras literarias. ¿Cuáles son las que habíamos visto nosotros la clase pasada? ¿Se acuerdan? La humanización, Ya, pero ¿qué la, nombre recibía la esa? personalización. Bien, Benja. Tenemos esa actividad, Espera, la primera, que se le da características humanas a algo que no lo tenía, que era la personificación. espérame que ¿Cuál más había vimos? perdido la luz. ¿Cuál más vimos? Mm, no, aguardamos. Había una que tenía un conector que era el cómo. ¿Se acuerdan de ese? Comparación, dice la Fernanda. Comparación. Perfecto. ¿Qué más? Metáfora. Metáfora. Bien. Que Estoy leyendo parecía... lo que está escribiendo Fernanda en el chat. Sí. La metáfora, acuérdense ahí que era parecida a la comparación, pero ahí no mencionamos el elemento comparativo. ¿Cuál más? ¿Cómo se llamaba esa? Ya, la hipérbole. Bien, Bien, Juanito. Juanito. Cuando exagerábamos algo. ¿Alguna Falta otra? una. Sí. Cuando hacíamos los sonidos, miau, wow, la Onomatopeya. onomatopeya, súper bien, Juli. Ahí que recordamos todas las figuras literarias, vamos a hacer esta actividad. Entonces, le vamos a decir a la Ivania, a ver si puede responder esta primera. Dice, el viento me habla de ti. Personificación, Ya. ¿Por qué tú crees que es personificación? porque el viento no habla y le estaban dando vida a algo que no habla. Entonces tenemos la primera que es personificación. Muy bien, Iva. Entonces tenemos que el viento no habla, le está dando una característica humana, por lo tanto nosotros decimos que es una personificación. La siguiente, vamos a decirle a ver, A mí, ¿quién? ¿Quién quiere que me dijo a mí? yo, Ya, dice acá, el árbol era más alto que la montaña. onomatopeya. ¿Seguro? ¿Hay algún sonido acá que estén haciendo? Ya, que no había acordado. ¿Era hipérbole? Ya, ¿por qué tú crees que poder hacer hipérbole? Porque está exagerando. ¿Qué exagera en este caso? El árbol, el tamaño del árbol. Ya, vamos a ver entonces si la respuesta es correcta. Hipérbole, excelente. Está exagerando justamente el tamaño del árbol. Y además dice acá que era más alto que la montaña. Aquí podríamos encontrar otra, o podríamos transformarla en otra. ¿Se podría transformar esta en otra? ¿En cuál se podría transformar? Ya, después vamos a retomarla entonces, a ver si a alguien se le ocurre. Dice la siguiente, tu cabellera se parece a un manojo de espigas de trigo. Le vamos a preguntar a la Fernanda. Alguien está escribiendo ahí onomatopeya, pero no es onomatopeya. No tenemos un sonido aquí. Ya dice metáfora. La Fernanda dice metáfora, pero acuérdense que hay una palabra que dice se parece a. Nosotros podríamos decir como, tal como, igual que. Comparación. Ya, Comparación. comparación. Entonces tenemos que hacer una comparación. La siguiente. Peinaste tus oros finos. Vamos a preguntarle a alguien que no haya participado, Lucas. No, no me rayen ahí, chiquillos, todavía, para que el compañero ahí pueda responder. Peinaste tus oros finos. ¿Qué crees que puede hacer? ¿A qué se referirán los oros finos? El pelo, Al pelo, ¿ya?
¿Y qué figura literaria crees que podría ser? Aquí Comparación. tenemos el como, tenemos la palabra como, o el igual que. Había una que se parecía a la comparación, Luquita. No lo sé. Estaba cerca, cerca, cerca. Dijimos que había una que se parecía mucho, pero que no tenía el conector. Sí. Además que tampoco se nombra el pelo en sí, sino que Claro. solamente se nombra oros finos. Sí, y está la pista ahí que dice peinaste. Entonces uno asume que se refiere a algo del pelo, el color del Claro. pelo. Entonces aquí, alguien que crea qué figura literaria podría ser? Comparación, o sea, metáfora. Ya, ahí sí, la Fernanda también me dice que es metáfora y el Benja igual. Vamos a ver entonces. Metáfora. Súper bien. Recuerden que la metáfora no tiene el nexo o el conector, ahí el cómo, ni igual que, ni igual cómo, no tiene nada de eso. Entonces ahí nos hablan de el elemento con el que yo quiero hacer una especie de comparación, pero no lo menciono. Entonces, esta es la diferencia que hay entre la metáfora y la comparación, para que ustedes no se confundan. Inmediatamente yo me tengo que fijar si está el conector. Esa es la clave, una de las claves también para poder descubrir la metáfora. Después dice, la siguiente, en la Torre de Babel vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todo de papel. Ben Álvarez Personificación. levantó la mano. Yo sé que eso. Ben Álvarez, si quiere dar la respuesta, puede activar su micrófono o puede escribir por chat. Dice el Benja Muñoz, dice que es personificación. ¿Por qué cree Benja Muñoz que podrá ser personificación? Los cigarros primero no viven en torres, no, no vivían 50 tampoco, tampoco vivían amontonados y tampoco vienen hechos de papel. ¿Ya? El Matías también me había dicho algo, parece. ¿No? ¿Nada? Ya. A ver el chat. Me dice el Benja La Álvarez. Panchi Eso igual mismo. dice personificación. Personificación. Bien, Benja. Los dos Benjas. Súper bien. A ver, Porque vamos los a revisar. cigarros no tienen vida, me dice la Panchi igual. Súper bien. Entonces tenemos que es personificación. Y justamente como dicen ahí, no tienen vida. Porque está la palabra acá, vivían. Ya, esto es parte de una canción. Así que para que vean que las figuras literarias sí se integran en las canciones. Ya, después dice, la serpiente de plata que bajaba entre los cerros me despertaba cada mañana con su dulce melodía. Vamos a preguntarle ahí al Jorge. Jorge, ya, alguien está escribiendo ahí que es metáfora. Y en el chat, sí, ya, Juli que llama la atención porque no hay que responder por los demás. Bien, Juli. Pero necesito que el Jorge me responda, si es que está ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jorge, ¿qué figura literaria será acá en esta que nos apareció aquí? Dice la serpiente de plata que Espera un bajaba, poquito. la serpiente de plata que bajaba entre los cerros me despertaba cada mañana con su dulce melodía. ¿A qué se referirá? ¿A qué se ¿A que referirá la lo serpiente de despiertan? plata? Pero mira lo que dice acá. La serpiente de plata que bajaba entre los cerros. ¿Qué podrá bajar entre los cerros? ¿Que ¿La produce serpiente? ruido? Ya, pero ¿a qué se refiere? ¿No son ¿Agua una de la serpiente de cañería? Tupamel, algo por el estilo? ¿A alguien se le ¿Lluvia? ocurre? ¿A alguien se le ocurre qué podría significar eso? ¿Autos? Ya, pero algo más que baje entre los cerros. Y si dice que es como en forma de serpiente, porque Ujú. está ocupando una serpiente para referirse Al a ese elemento. objeto. Ah, ya Claro. sé, los vendedores. Cuando van con cosas por los cerros, diciendo, por ejemplo, no sé, que Pero se venden refiere a uno solamente. ¿Qué será?
y produce un ruido, así como una dulce melodía. Un tren. Ya ver, el tren suena más fuerte igual. No es dulce, no es Claro, una no, dulce sí, melodía el sonido claro, del una tren. dulce melodía. Una flauta. No, tampoco, no, porque la flauta no ¿Un baja por avión? los cerros. Tampoco ¿Un avión? onomatopeya, tampoco es, porque aquí no está haciendo una alusión a un sonido. ¿Qué podrá hacer? No, porque el avión no estaba bajando entre los cerros. A ver, ¿qué podrá hacer? Imagínense ahí en un campo, unos cerros, y entre medio baja algo en forma de serpiente. Muy Una largo. serpiente. Color plateado porque brilla. Un río. Un río, perfecto, Un súper río, bien. Ahí sí. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será, chiquillos? ¿Qué figura literaria? Un río. ¿A qué figura literaria se refiere? Si a nosotros nos costó definir ahí qué objeto era. Personificación. Tampoco personifica. Alguien dijo que el Juanito, metáfora. Excelente, Juanito, súper bien. Sí, Entonces vamos a revisar ahí. Es una metáfora. metáfora, súper bien, porque acá, claro, se están refiriendo a otro elemento, comparándolo con sus características, que en este caso es el río, y como en la mañana, quizás los rayitos de sol llegaban ahí, se veía como plateado el río. Y serpiente, ¿por qué? Porque el río iba así avanzando como con el movimiento de la serpiente. Eso se refiere, ¿ya? Hay que poner harta atención ahí para poder descubrir a qué se refiere con todo lo que a mí me entrega, los datos que me entrega el resto de la estrofa. ¿Ya? Porque ahí habla de cerros, que me imagino la naturaleza, inmediatamente me despertaba con su dulce melodía, algo suave que me despierte. Porque alguien dijo por ahí un tren, pero el tren mete el Me tremendo despierta ruido y asustada. sí, me asusto si escucho el ruido de un tren. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener ojo con lo que las claves del texto. Sí. A ver, ¿cómo queda otra? Ya. Lo buscó durante 1000 años. Este es otro, está más fácil. Le vamos a preguntar a la Tami. Si es que está por ahí la Tami. Tami, ¿qué crees que puede hacer esto? Que dice, lo buscó durante 1000 años. ¿Puede buscar a alguien, a otra persona durante 1000 años? No. No. Entonces, ¿qué sería? ¿Está comparando aquí algo? Sí. ¿Segura que está comparando? ¿Está haciendo algún ruido? No. ¿Está exagerando algo? Sí. 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 Ya, está exagerando algo. ¿Qué está exagerando? 1000 años. 1000 años, diciendo que buscó a alguien 1000 años y le faltaría vida para buscar a esa persona. Entonces, aquí me dice el nombre de la figura literaria en el chat, el Benja, y me dice que es hipérbole, y la Fernanda, hipérbole porque exagera los 1000 años, y uno no puede vivir 1000 años. ¿Ya? Súper bien. Entonces tenemos que esta es una hipérbole. ¿Ya? Después dice, el viento de la noche gira en el cielo y canta. Vamos a preguntarle al Martín. Martín, ¿qué crees que puede hacer esta? Que dice, el viento de la noche gira en el cielo y canta. Personificación, dice el Martín. Personificación me dice. Ya, la Fernanda también dice personificación porque el viento no canta. Personificación, Muy bien. excelente, súper bien. Después dice la nieve en tu cabeza. Julieta, ¿qué crees tú que será la nieve en tu cabeza? Y acuérdense de silenciar los micrófonos, excepto la Juli si va a contestar. Juli, ¿se te ocurre alguna figura literaria para esta parte? ¿O qué querrá decir la nieve en tu cabeza? ¿A qué se referirá eso? Acuérdense que no es que a mí me caiga nieve, ya, así tal cual. Ya, tiene el pelo blanco, me dice la Fernanda. Tal vez tiene el pelo blanco. Pero, ¿a qué figura literaria se refiere?
La Ya. Panchi me respondió por privado igual, no sé si ¿Ya? lo digo ahora. Sí, La Panchi dice que es metáfora. ya. Claro, ¿y por qué sería una metáfora? ¿Por qué creen ustedes que podría ser una metáfora? Porque la Fernanda me dice que es comparación. Pero hay algo que le falta aquí a esta frase, que hace que no sea una comparación. Le falta el cómo. Ya, Claro. le ¿Cómo falta el conector. sería, cómo quedaría si fuera una comparación? ¿Alguien se atreve a decir una oración? ¿Cómo quedaría si fuera una comparación? La nieve es como... No, no, espera. Tu cabeza es como la nieve. Claro. Ya, sí, bien, Tu cabello es como la nieve también. súper bien. Entonces ahí nosotros podemos transformar también una metáfora en una comparación, se hace como más fácil. Súper. Entonces tenemos que la respuesta es metáfora. Metáfora, bien. Después la otra, tus ojos son como dos luceros. Y esta es fácil porque ya la hemos visto, la vimos en la clase anterior. Sí. ¿Alguien le gustaría contestarla? A ver, tenemos el chat. El Benja dice que es comparación. Ya, ¿por qué sería Comparación, comparación? porque dice cómo. ¿Cómo? Ya, ahí tenemos el conector. Está súper clarito que es una figura literaria de comparación. Ya. Ahora, tía Tracy, si tiene algo para compartir o no. Compártela. No, ¿No? ¿Nada? Ya. no. Entonces, hasta ahí, chiquillos, ese sería el repaso que nosotros tenemos de lenguaje. Si alguien tiene alguna duda para resolverla ahora sobre el proyecto que hay que hacer, hay que aplicar todo esto que nosotros estamos viendo ahora. Vamos a seguir en todo caso reforzando esto, por si acaso. ¿Ya? Si tienen alguna duda pueden preguntar ahora. Si no, pasamos a lo siguiente, que es historia. La guía de historia que se entregó eh, el día lunes, por si acaso, que es la siguiente. Nosotros, recuerden, en historia que estamos viendo todo lo que es 1973. Vimos conceptos, la dictadura, por ejemplo, que era. También estábamos viendo lo que sucedió también en este hecho histórico, la violación a los derechos humanos igual. Acuérdense que nosotros revisamos también cuáles eran los derechos de las personas. Entre esos derechos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían derechos humanos, chiquillos? ¿Se acuerdan de eso? Le vamos a preguntar ahí, a ver. Benja Muñoz, ¿se te ocurre algún derecho? ¿Algún derecho humano? Sí. Derecho a la libertad de expresión. Ya, bien, tenemos el derecho a la libertad de expresión, derecho a la educación, derecho a vivir en paz, derecho a la propiedad, un montón de derechos, ¿cierto? Y aquí precisamente nosotros apuntamos también al derecho de la libertad de expresión porque en este periodo hubo censura, vimos también ese término de la censura. ¿Y qué pasa? Dice, para evaluar lo estudiado en esta ficha de trabajo realiza la siguiente actividad. ¿Qué tienen que hacer? Hay dos textos que tienen que leer. Uno que dice reparación para las víctimas de la dictadura militar. ¿Ya? Y dice las políticas de reparación para las víctimas de la dictadura militar incluyeron atención de salud, formación y entrenamiento para la reinserción social y laboral, así como distintas modalidades de apoyo a la educación, en los casos retornados y de los hijos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Recuerden que durante esa época murió mucha gente, también se torturaron personas, algunos fueron exiliados. Recordemos ese término de exilio, que se expulsa de un país, tenían que irse a vivir a otros lados y esas personas regresaron gracias a un programa de reparación. Ya hubo un programa ahí durante varios gobiernos que se llamaba PRICE, y que era un proyecto que también se preocupaba del tema de salud integral y de distintas áreas. Después dice la importancia de la verdad para la reconciliación nacional. Solo sobre la base de la verdad será posible crear las condiciones indispensables para alcanzar una efectiva reconciliación nacional. Es cierto también que solo la verdad podría rehabilitar en el concepto público la dignidad de las víctimas, facilitar a sus familiares y deudos la posibilidad de honrarlas debidamente y permitir reparar en alguna medida el daño causado. ¿A qué se refiere esto? Que hay gente que exige a la verdad qué pasó con sus familiares. Acuérdense que nosotros vimos también
que muchas personas buscaban a sus familiares que estaban desaparecidos, que se llaman los detenidos desaparecidos, que nunca más se supo su paradero. Y eso es hasta el día de hoy, que hay personas que no se sabe nada. Entonces aquí también a las familias se les provocó un daño psicológico, porque jamás supieron dónde estaban sus seres queridos. Entonces dice aquí, letra A, ¿por qué creen que el Estado chileno ha tenido como objetivo reparar los daños causados por la dictadura militar? Después, cuando comienza ya el periodo de la democracia desde 1990, con el presidente que nosotros vimos, que fue electo ahí, que era Patricio Aylwin, en adelante, ahí salió Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, después tenemos Piñera, ¿ya? ¿Qué ha pasado todos esos años? Tenemos también ese programa que es para reparar daños causados por la dictadura. Pero ¿por qué el Estado chileno ha tenido como objetivo eso, el reparar esos daños? Después la B dice, ¿creen que las políticas de reparación expuestas son suficientes? ¿Es suficiente lo que dice aquí en el texto? La reinserción social y laboral, apoyo a la educación, también el tema del área de la salud. ¿Será todo eso suficiente para reparar los daños que provocó ese periodo en las personas? Ustedes tienen que contestar ahí lo que creen. Después en la 2, a partir de lo estudiado responde, ¿por qué es importante para una sociedad como la chilena favorecer la convivencia democrática y el respeto por los derechos humanos? Ahí van a tener que poner por qué es importante vivir en democracia y respetar los derechos humanos. Acuérdense que en ese periodo no se respetan los derechos humanos. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Por qué es importante respetar estos derechos? Ya, y eso lo van a contestar ustedes ahí. Después la 3, hay una de alternativas que dice, ¿por qué podemos afirmar que Chile experimentó un quiebre de la democracia en 1973? Cuando llegó ese periodo, ¿por qué hubo un quiebre? ¿Por qué ahí decimos nosotros que se terminó la democracia? Dice letra A, porque el diálogo entre los actores políticos fue escaso. Letra B, porque el gobierno de la Unidad Popular promovió ideas comunistas. Letra C, porque se removió un presidente que había sido electo a través del voto. Y D, porque se creó una división política entre la sociedad civil y los partidos políticos. ¿Cuál creen ustedes que sería la alternativa acá? Ya, alguien me dijo Yo creo que ya, me dicen que es la C. Entonces, ahí como el Benja bien dice, es la C, había un presidente que fue electo democráticamente, ¿ya? Y hubo un quiebre en ese momento, a raíz de todas las situaciones que nosotros conversamos que pasaron en esa época. Entonces marcamos la letra C. Después la 4 dice, observa la siguiente fotografía y responde. Tenemos una imagen, ya, tenemos una imagen, ¿y qué pasa ahí en esta imagen? ¿Qué están haciendo las personas acá? Manifestando. Ya, se están manifestando y tienen unos carteles. Y el cartel dice algo ahí. Dice dónde está. Dice dónde están, ya. Dice dónde están y lo acompaña una fotografía, que no es la misma en todos los casos. ¿Qué están haciendo las personas entonces? ¿Qué están pidiendo? buscando sus seres queridos. Buscando a sus seres queridos. Entonces dice, ¿qué hecho ocurrido durante el régimen militar en Chile se aprecia en la fotografía anterior? Letra A, el descontento por el cierre del Congreso Nacional. B, la denuncia de las violaciones de los derechos humanos. C, los desórdenes frente a las nuevas medidas económicas. Y D, las manifestaciones exigiendo el retorno de la democracia. ¿Cuál creen ustedes que sería esa la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál sería la alternativa? ¿La A, B, C o D? Porque aquí me dijeron que son personas que están preguntando dónde están sus familiares, ¿cierto? Alguien me dice que es la letra D. Ya, hay manifestaciones, pero se está pidiendo acá el retorno de la democracia específicamente. ¿Qué le habrá pasado a esas personas? Dice ya Desaparecieron. ya desaparecieron. Ya, ¿y por qué habrán desaparecido? Profe, Por el régimen militar. Ya. ¿Y qué pasó ahí entonces si desaparecieron? ¿Estarán teniendo ellos un descontento por el cierre del Congreso Nacional? ¿Estarán denunciando violación a los derechos humanos? La D.
Me dicen, ya, dice que están exigiendo el retorno de la democracia. ¿Estarán haciendo eso? Algo les pasó a ellos, que desaparecieron. Acuérdense que muchas personas fueron torturadas y todo. ¿A qué se referirá? De hecho, ahí en la imagen abajito dice, manifestación de familiares de detenidos desaparecidos durante el régimen familiar. Y hay algo ahí que pasó porque a estas personas las detuvieron, como dice la tía Camila, algunas personas las torturaron. Entonces, ¿qué significa eso de que hayan detenido a las personas y desaparecieron así como así, fueron torturadas? Ya, aquí me marcan la B. Entonces tenemos la denuncia de las violaciones de los derechos humanos. Justamente eso. ¿Ya? Sí. Aquí se pasó a llevar el derecho, claro, de quizás sus familiares tenían una opinión distinta y por tener esa opinión distinta los torturaron y le pasaron un montón de cosas que finalmente terminó en su desaparición. ¿Ya? Y eso es como una violación a los derechos humanos. Entonces, justamente ahí tenemos la alternativa B. Chiquillos, para responder esta guía, entonces, igual es necesario que retomen las guías anteriores porque es la evaluación de esta parte, ¿ya? Para la otra clase vamos a comentar la siguiente guía, que es la 14, pero ya vamos a comenzar con otro tema, así que para que aprovechen de repasar y todo, échenle una mirada a las guías anteriores. ¿Alguna duda hasta el momento, chiquillos, sobre eso? ¿Nada? Ya, entonces vamos a hacer la evaluación del cierre para que se puedan ir de ahí a la clase de música con la profe Quiere. Ya, ¿cómo estuvo el comportamiento, chiquillas? Considerando el nivel de participación, respeto, tolerancia, todo eso, lo pueden ir marcando ahí si quieren. Ya, excelente me dicen por acá. Excelente en el chat. La Dami dice regular, el Benja regular. Ya, sí, yo creo que estuvo como entre las dos, estamos súper bien, chiquillos, los felicito por su participación, estuvieron súper atentos, acuérdense que cualquier duda me preguntan, pero yo encuentro que como participaron tan bien, está bastante clarito lo que son los elementos del género lírico. Cualquier cosa, acuérdense de preguntar si es que tienen dudas para el proyecto, pero los felicito en general por su participación. Díganme. Están rayando a todo el emoji y le pusieron unas flechas al lado. Ahí exageraron. Ya, chiquillos, los dejo entonces. Nos vemos el día lunes. Cualquier cosa me avisan, se comunican conmigo. Los que todavía no han entregado el proyecto me lo envían, porfa, por WhatsApp. Ya, así que les mando un abrazo, un besito. Ya, profe. Cuídense Un abrazo mucho. y un beso, Chao. chicos. Chao, chao. Chao. Abrazo.